Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a una nueva transmisión del Grupo Iberoamérica Espírita, un grupo que tiene la bella tarea de la divulgación de la doctrina espírita o espiritismo, desde aquel 1857 en que Allan Kardec editó y publicó el Libro de los Espíritus, a que invito a todos a leerlo si no lo han hecho. Y bueno, bienvenidos a mis amigos que hoy están con nosotros en esta nueva transmisión con el tema de hoy, que se llama Salud y Espiritismo. Pero antes de darles la bienvenida a ellos, les quería comentar que se transmite este programa desde 3 ciudades diferentes, como ven en pantalla. Desde Argentina, yo soy Marcela Dentón, de la Escuela Espiritual Allan Kardec, de Rosario, el doctor Sabino Antonio Luna, de La Rioja, Argentina, y el doctor Sergio Thyssen, de Río de Janeiro, Brasil. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muy agradecido por la oportunidad de compartir esta temática con vos, Marcela, con mi querido amigo Sergio y con todos los participantes virtuales de este encuentro. Bien, a Sergio también, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Un gusto y mucho cariño a todos ustedes por la oportunidad de estarmos estudiando juntos sobre una frontera entre espiritismo, espiritualidad y medicina. Bien, bienvenidos a todos entonces los internautas también, a quien invitamos a colaborar con preguntas cuando este programa se desarrolle. Y Sergio, para comenzar te invito a hacer la oración inicial. Muy bien, Marcela. Invitamos entonces, queridos hermanos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de tantos sitios, para nos quedarmos, través la oración, como un vínculo con la espiritualidad benefactora, con los hermanos que nos puedan inspirar para que podamos hacer todos juntos, abrazados, un hermoso trabajo de esclarecimiento con provecho para todos. Que el Maestro Jesús, el divino amigo de la humanidad, nuestro médico, nuestro educador, pueda estar inspirando a todos los espíritus, a todos los encarnados, donde estén cada uno, para el mejor provecho en la noche de hoy. Muchas gracias, espíritus, hermanos, amigos, y que así sea. Gracias, Sergio. Como dijimos, el tema de hoy es salud y espiritismo. Y nuestro gran maestro, nuestro querido Maestro Jesús, el gran médico de la humanidad, como dijiste, Sergio, nos va a acompañar, estoy segura, hoy. Y bueno, a todo el mundo espiritual. Vamos a comenzar con unas preguntas que tenemos anticipadas para contarles y compartir de qué se trata esta dualidad de salud y espiritismo, cómo se conectan. Y para eso voy a invitar a Sabino. Voy a contarles un poquito a todos los internautas el currículum de Sabino, para que lo conozcan un poco más. El doctor Sabino Luna es médico cirujano, psiquiatra, homeópata y profesional de varias instituciones médicas en Argentina. Docente en psicología, medicina antropológica y de salud mental en varias facultades. Cofundador y presidente de la Asociación Médica Espírita de Argentina, fundador de la Fundación Allan Kardec, fundador y director de la Fundación Casa del Camino, y es un orador internacional con mucha experiencia, responsable de muchas conferencias, seminarios sobre espiritualidad y ciencia. Así que, Sabino, bienvenido, nuevamente te digo. Muchas gracias, querida. Y bueno, la primera pregunta que tenemos preparadas para hoy, para que Sabino nos cuente, es ¿qué relación hay entre salud y espiritismo? Pues nosotros consideramos que hay una relación muy estrecha e importante entre salud y espiritismo. Y como desconocemos el nivel de formación de las personas que están asistiendo a nuestro pequeño encuentro virtual, vamos a hacer de cuenta de que no conocen prácticamente nada y vamos a partir desde el comienzo.
Para lo cual nos parece necesario, importante, conveniente, definir y aproximarnos a una conceptualización de lo que es la salud. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad más reconocida en nuestro planeta en torno a este tipo de problemáticas, fue definida en el año 1978 como el estado de completo bienestar. Esto se realizó en el Congreso de Alma-Ata y se la definió como el estado de completo bienestar biológico, psicológico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Como ustedes pueden apreciar en esa conceptualización, se identificaban, se reconocían 3 dimensiones en la comprensión del ser humano. La dimensión biológica, o sea, un cuerpo físico; la dimensión psicológica, es decir, lo que el individuo piensa, siente, cree, espera, imagina, recuerda; y la dimensión social, que está principalmente vinculada a la relación del sujeto con su familia nuclear, luego con su familia ampliada y luego con los otros integrantes de la sociedad, de su iglesia, de su club, de su trabajo, de su comunidad. No obstante, la propia Organización Mundial de la Salud, que dio esta conceptualización en el Congreso de Alma-Ata en 1978, apenas 8 años después, en el año 1986, principalmente cuando se fundó la AITA, Asociación Internacional de Terapias Alternativas, y una serie de desarrollos que se inician en las décadas del 80, demostrando un montón de otras participaciones para la congregación y consolidación de la salud. Repito, la propia Organización Mundial de la Salud en el año 1986 sugiere integrar la dimensión espiritual del hombre para tener una percepción y un trabajo mucho más integral y abarcativo de la salud del individuo. Entonces, aquí tenemos un elemento muy importante, repito, que la propia Organización Mundial de la Salud sugiere integrar, que es la dimensión espiritual. Y acá nos hace mucha falta referirnos a lo que sería el modelo antropológico. El modelo antropológico es la idea que nosotros tenemos de hombre. Como ustedes pueden deducir, para la Organización Mundial de la Salud, primero, en el año 1978, concebía al hombre como con 3 dimensiones: la biológica, la psicológica y la social. Pero a partir del año 1986 sugiere integrar la dimensión espiritual. Entonces, el modelo antropológico que propone el espiritismo claramente es un modelo mucho más abarcativo y extenso que el que da la Organización Mundial de la Salud, al menos originalmente, porque para el espiritismo, el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual, inserto en un medio ecológico. Y esta dimensión que incluye el concepto antropológico del espiritismo no es apenas una dimensión más. La dimensión espiritual no es una dimensión más. Es una dimensión tan importante y significativa, tan esencial, que nos hace redefinir lo que entendíamos por biológico, lo que entendíamos por psicológico y lo que entendíamos por social. Siendo el espíritu la esencia del ser humano, si nosotros incluimos e integramos la espiritualidad en el individuo para comprender sus estados de salud y de enfermedad, vamos a darnos cuenta que existiría una biología trascendental que está unida a lo que denominamos periespíritu en el espiritismo y que con muy buen criterio permitió operacionalizar para la ciencia Hernani Guimaraes Andrade bajo la denominación de modelo organizador biológico. Y eso nos permite entender al ser humano de una manera mucho más amplia e integral. Y su salud no deviene solamente de procesos físicos y fisiológicos orgánicos, sino que están vinculados a su dimensión espiritual, su relación de su dimensión espiritual con su cuerpo físico, con sus aspectos psicológicos, porque ya vamos a ver que en el modelo antropológico del espiritismo hay una serie de
contradicciones en relación a lo que planteaba el modelo médico tradicional o modelo médico hegemónico. Y lo social también debe ser entendido de una manera mucho más amplia y compleja, porque no solo nos ligamos y nos vinculamos con nuestra familia física, corporal, ya sea la nuclear, la ampliada y la de nuestra comunidad, sino que cada uno de nosotros se comunica socialmente o socioespiritualmente con los espíritus que son afines a nosotros, del mismo modo que lo hacemos con los afines de nuestra familia y de nuestra comunidad. Es decir, existe una interacción entre el mundo corporal y el mundo espiritual que permite también hablar de una sociología trascendental. Entonces, a partir de la comprensión y de la inclusión de la dimensión espiritual del hombre, la biología ya es una biología trascendental, la psicología ya es lo que sería hoy llamada una psicología transpersonal, donde se reconoce y se incluye la dimensión espiritual del hombre, y la sociología no se remite estrictamente a los vínculos entre las personas, sino a los vínculos de las personas con los espíritus, de los espíritus con las personas y de los distintos acompañantes espirituales para los individuos de toda nuestra sociedad. Entonces también podríamos hablar de una sociología trascendental. Y aquí, en este modelo antropológico distintivo entre lo que sería la visión tradicional y la visión espírita, hay una serie de cuestiones que nos parecen muy importantes destacar. Una de ellas, por ejemplo, es la que nos muestra que para la medicina tradicional hay una especie de prejuicio científico que hace que afirmen que la vida comienza con el nacimiento y concluye con la muerte, o que, por ejemplo, las funciones psíquicas superiores son el resultado del funcionamiento cerebral. Mientras que con las investigaciones que ha demostrado el espiritismo, la parapsicología, la psicología transpersonal y muchas otras disciplinas, nosotros estamos en condiciones de afirmar que en realidad la vida existe antes de la concepción, guía todo el proceso de la concepción, acompaña durante toda la encarnación y continúa después de la muerte del cuerpo físico. Y el pensamiento, los sentimientos, las emociones, la voluntad son atributos del espíritu que no necesitan de un cerebro físico para poder producirse. Sí, el cerebro físico es el elemento que permite que se trasunte, que se transmita al cuerpo, a la vida física, a la vida social, pero no es la generadora del pensamiento, de los sentimientos y de los afectos, sino es el instrumento de manifestación de esos pensamientos, sentimientos y afectos en la vida física. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar esta distinción. ¿Y por qué el espiritismo, entonces, tiene una estrecha relación con la salud? Porque si el espíritu es lo esencial del ser humano y el espíritu interviene en su biología, en su psicología y en su sociología, el espiritismo, que fue definido por Allan Kardec como la ciencia que estudia los espíritus, su naturaleza, origen y destino y sus relaciones con el mundo corporal, sin ninguna duda implica y representa que vamos a tener una comprensión y una instrumentación de elementos mucho más valiosos y significativos para poder recuperar la salud en caso de que se pierda, sustentarla y mantenerla cuando se la ha conquistado, porque es el espíritu, en definitiva, el que guía esencialmente a cada una de esas dimensiones que están involucradas en el concepto de salud. Allan Kardec, el fundador de la doctrina espírita, realizó una serie de desarrollos teóricos, clínicos y experimentales, de los cuales vamos a mencionar algunos, especialmente los que compartió con su amigo, el doctor Demer, en la clínica que poseía en París. Y Kardec destacó la importancia del perispíritu para la comprensión de las enfermedades físicas y mentales, la importancia de los estados mentales y emocionales para la salud y la enfermedad. Indagó sobre la memoria, el recuerdo de vidas pasadas y el recuerdo de las sensaciones y percepciones después de la muerte. Abordó el estudio de los estados no ordinarios de conciencia, hoy estudiados por la psicología transpersonal, especialmente el sueño, el somnambulismo, la catalepsia, el letargo, la doble vista,
lo que vemos en el libro de los espíritus bajo la denominación, en el libro segundo, Mundo Espíritu de los Espíritus, de estados de emancipación del alma. Estudió los fluidos, el magnetismo y la mediunidad de cura, analizó las causas de la locura, la discapacidad, las diferencias de tendencias y aptitudes, definió y diferenció a la psicosis orgánica de la obsesión, incluyendo por primera vez e introduciendo a la obsesión dentro de la nosografía psiquiátrica. Ustedes saben que en el libro de los medios él dedica todo un capítulo, el capítulo 23, al desarrollo de esta temática fascinante que es la de la obsesión. Fue fundadora, a nuestro criterio, de la psicología como ciencia, y no nos olvidemos que él publica el primer número de la revista Espírita el 1 de enero de 1858, y ahí él la titula Diario de Estudios Psicológicos, y en el número de abril de ese primer año de la revista Espírita, él recibe una carta de un lector que le pregunta si no estaríamos en las puertas o en el alborecer de un cuarto estadio para la humanidad, refiriéndose a la ley de los 3 estadios de Augusto Comte, y Allan Kardec le responde que efectivamente nos encontramos en el alborecer de un cuarto estadio para la humanidad, al que él decide llamar estadio psicológico. ¿Por qué? Porque psicología proviene del griego, logía todo el mundo sabe, del logos, tratado, doctrina o estudio de, pero no todos saben que psico proviene del latín psique, que a su vez proviene del griego psige, que quiere decir alma. Entonces la psicología, etimológicamente hablando, sería el tratado, doctrina o estudio del alma. Y oficialmente se reconoce el surgimiento de psicología como ciencia, la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig por Wilhelm Wundt en Alemania. Y eso ocurrió en el año 1879. Sin embargo, muchos años antes, como les decía, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de París, que fue el primer centro espírita, y el Diario de Estudios Psicológicos, el primer número de la revista Espírita, ya estaba abordando esta cuestión, como lo vemos con el propio Kardec. Entonces, lo más importante es que nosotros tenemos que recordar que lo que Kardec nos enseñó es que la reforma íntima, es decir, el espíritu, la dimensión espiritual del hombre es la esencia de la salud del sujeto. Y solo la reforma íntima es lo que puede liberar al individuo de la cadena del dolor y del sufrimiento, que es lo que está inherente a la enfermedad. Porque salud, como decíamos, según la Organización Mundial de la Salud, sería el estado de completo bienestar biológico, psicológico y social, y también espiritual, y no meramente la ausencia de la enfermedad. ¿Y qué es lo que, caracteriza a la enfermedad? Entonces, el sufrimiento, el dolor. ¿Cuál sería el modo más efectivo y legítimo de liberarnos del sufrimiento y del dolor? Nuestra reforma íntima. Y la reforma íntima es el camino que la doctrina espírita o espiritismo nos proporciona y nos propone para nuestra verdadera salud, que no por nada tiene el mismo origen etimológico. Salus del latín quiere decir salud, pero también quiere decir salvación. Entonces, si queremos salvarnos, tenemos que reformarnos íntimamente para conquistar nuestra plenitud, que sería un estado de salud no solo biopsicosocial, sino biopsicosocio-espiritual. Qué claro, Sabino, muchas gracias. Tenemos, comentarios de nuestros amigos, les agradecemos los saludos a los que están participando en esta reunión. Y para resumir, así como para dar paso a Sergio, también decía, conocer nuestra verdadera naturaleza, entonces, ¿no? Va a hacernos mejorar nuestra salud física y moral. Y el espiritismo es la manera que nos va a acompañar ese desarrollo. Entonces podríamos preguntarle a Sergio, no sin antes contarles a todos de quién se trata. Voy a hacer un pequeño resumen también de Sergio. Sergio es médico en clínica general y cardiólogo, además de físico. Profesor de medicina en diversos hospitales y en el Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en Río de Janeiro. Fundador de 2 centros espíritas en Río de Janeiro, la Sociedad Espírita Reencuentro y el Grupo Espírita Francisco de Asís. Fue integrante del Consejo Fiscal y Superior de la Federación Espírita Brasilera por 28 años.
conferencista además en Brasil e internacional, ha dado conferencias en los 5 continentes, seminarios y talleres. Y su trabajo, la influencia de los espíritus en las enfermedades mentales y el tratamiento psicoterapéutico de aquellos, va a ser presentado en el Congreso Mundial de Psiquiatría de este año, del año 2021, siendo su 4ª vez consecutiva, ya que lo hizo también en el año 2018, 2019 y 2020. Bienvenido otra vez, Sergio. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. A vos. Y bueno, decíamos esto, entonces, ¿cómo conocer el espiritismo puede ayudar a mejorar nuestra salud? Muy bien. Sabino nos ha brindado de tantos conocimientos que tiene a ver con este aspecto también. Entonces, me gustaría decir que a partir del momento que nosotros comprendemos mejor, por causa del espiritismo que está con nosotros en la humanidad hace 164 años, con la publicación del Libro de los Espíritus, nosotros estamos comprendiendo mejor la realidad y también quién que nosotros somos, ¿no? ¿Somos un cuerpo? No, tenemos un cuerpo, pero somos almas, somos espíritus. Y nuestras almas o nuestros espíritus somos eternos. De tal manera que vamos comprendiendo que entre ellos hay el periespíritu, que es una condición maravillosa de vinculación de la esencia de la vida con el cuerpo físico, que es algo transitorio, pero fundamental para, en un mundo de pruebas y expiaciones como la Tierra, que en verdad es un importante hospital de entre otros en todo el importante escenario del mundo, del universo como un todo. Nosotros estamos acá para cumplirnos una evolución espiritual. Y tantas enfermedades en el campo de los problemas médicos, biológicos, físicos, somáticos del cuerpo. Estamos aprendiendo que son siempre como una consecuencia de nuestros errores en vidas pasadas, de nuestras limitaciones morales, como también el resultado de estarmos por tanto tiempo como que no conociendo las leyes de Dios, estarmos actuando de una manera en que vamos nos quedando en contrario a las leyes de Dios, que solo ahora con el espiritismo podemos conocerlas y ponernos estas leyes en la realidad de la vida. Me gusta también de recordar que tenemos entonces en la realidad del mundo físico, cuerpo físico, que es una vestimenta, que es una ropa para la realidad más importante, que es el conjunto del alma con el periespíritu, de tal manera que tenemos muchos problemas de salud, problemas médicos en el cuerpo, pero también problemas mentales. Tenemos una pandemia de depresión, de suicidio, ahora más por causa de la pandemia. Tenemos dependencia química, tenemos crianças, niños con autismo, tenemos tanta gente con esquizofrenia, con adicción a muchos fármacos y sustancias que llevan a sufrimiento, de tal manera que tenemos también el síndrome de pánico, tenemos inúmeros aspectos de la psiquiatría moderna y todas estas cosas tienen causas espirituales, pero solo ahora, por causa del espiritismo, estamos adelantando
nuestro conocimiento, nuestra condición de comprender la realidad. Y entonces estamos mirando un momento muy singular, un momento muy hermoso, muy lindo de la propia medicina. No solo por causa de la frontera de la ciencia médica con la ciencia espírita, pero estamos mirando una cosa que se llama religiosidad, espiritualidad, con la medicina de un modo general, pero hasta hoy especialmente en dos especialidades de muchas de la medicina, la cardiología y la psiquiatría. Mire vos, si yo hoy busco el sitio de la internet que se llama NIH, National Institute of Health, Instituto Nacional de Salud, en Estados Unidos, pero que sirve para toda la ciencia médica del planeta Tierra. Hay este sitio de pesquisa, yo pongo una palabrita del aspecto que me gustaría de estudiar con los expertos de diferentes áreas de toda la medicina del mundo. Se llama también PubMed, de publicaciones en medicina. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, como una palabra clave, yo pongo espiritualidad, spirituality, yo obtengo 23.000 artículos de pesquisa. Si yo pongo una palabra otra que se llama prayer, de oración, yo tengo 14.000 artículos. Oración y medicina. Oración, espiritualidad, creencias, religiones, religiosidad, diagnóstico, prevención, sanación, cura, de tal manera que estamos todos como que testimoniando un progreso de esta frontera entre las cosas espirituales que el espiritismo a mucho más tiempo ofreció y ofrece hasta hoy para siempre, para no solo la medicina, pero para la humanidad. Entonces, hoy en día, si yo estoy en el hospital, si yo estoy, por ejemplo, en mi oficina, mi consultorio, ¿no? O si yo estoy haciendo, por causa de la pandemia, una consulta por videoconferencia, por telemedicina con mis pacientes de cualquier área, niños, jóvenes, adultos de todas las condiciones, hasta personas de edad más adelantada, yo puedo proponer aspectos que no son solo como antes, como resonancia, tomografía, exámenes de sangre, de bioquímica y otras cosas, y no más apenas una cosa formal de una prescripción, que es una prescripción, vamos a decir, de 1, 2 o más medicinas para el control de las enfermedades que están ahí. Yo tengo problemas de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, problemas infecciosos de todo tipo, virus, bacterias, fungos, protozoarios. Yo tengo problemas importantes en todos los continentes. Yo tengo problemas neurológicos, epilepsias, acidentes vasculares. Entonces, todas estas cosas, yo antes utilizaba solamente prescripciones de fármacos, de medicinas, y para hacer una medicina que cuida solamente de efectos,
Ahora no. Ahora Sabino conoce muy bien estas cosas. Nosotros podemos utilizar, miren qué hermoso, las herramientas que nosotros tenemos por el desarrollo del movimiento espírita, del trabajo mediúnico, de la fluidoterapia, de la magnetización buscando una sanación. Yo puedo entrar no solo con recursos para el cuerpo, para el periespíritu, donde todas las enfermedades como que están como que existiendo siempre antes de estar como que transbordando para el cuerpo. Pero no solo, cuidando de los aspectos de las almas enfermas. Hoy yo puedo trabajar, por ejemplo, gratitud y medicina, oración y prevención, como también oración como aspecto terapéutico. Yo puedo trabajar el perdón, yo puedo trabajar meditación, que no es una cosa espírita, pero es de espiritualidad, religiosidad. De tal manera que estamos mirando cambios hermosos en favor de algo que sea más provechoso y definitivo para la ciencia médica, con las herramientas espíritas. Un otro aspecto importante para nosotros, podemos trabajar causas. En una reunión mediúnica que solo existe por causa del espiritismo, ¿no? Estudiamos el libro de los mediums, conocemos revista espírita, la revista espírita, de tal manera que estamos aprendiendo con André Luiz, con Emmanuel, con Humberto de Campos, con otros pesquisadores desencarnados, con mediums encarnados, la realidad espiritual de un mundo de pruebas y expiaciones. Y entonces, nosotros cuando estudiamos un caso de un niño con autismo severo o una señora que intentó suicidio 2 veces por causa de su depresión, o una otra persona de cualquier edad que tiene linfoma o leucemia de distintas condiciones de gravedad, yo puedo poner este caso en la reunión mediúnica de asistencia a el paciente, pero buscando los espíritus, buscando las circunstancias, buscando los aspectos de pretérito, de pasado, pero que fueran de pasado, pero están aún como que siendo de una importancia muy especial para las dolores, los efectos de los más distintos diagnósticos en medicina. Estamos estudiando y aprendiendo en las actividades espíritas que no hay enfermedad que no sea un efecto de antes de estarmos en vidas anteriores, como que haciendo algo en perjuicio para la gente, de un modo individual, pero con frecuencia, para contra el bienestar de una colectividad más pequeña o más grande. De tal manera que cuando nosotros cuidamos de estos aspectos, el paciente se queda mejor, sin que ninguna otra medicina yo cambie en su abordaje médica. De tal manera que estamos, vamos a decir, mirando resultados. Estamos saliendo de como que de estudios teóricos que son hermosos, son necesarios. El progreso de la ciencia, el progreso de la humanidad con la medicina viene de ideas nuevas, pero debemos poner en práctica, y cuando ponemos en práctica miramos los cambios. Y estamos aprendiendo en el espiritismo, porque somos aprendices, el valor del Evangelio de Jesús para la prevención de los problemas para el futuro.
Estamos trabajando en el presente, estamos volviendo al pasado, pero para que la gente se quede mejor, pero comprendiendo medicina preventiva con Jesús, con su evangelio de amor, con sus prescripciones. Y entonces estamos pudiendo, inclusive, como disseste há poucos minutos, por uma influência tão hermosa de Sabino, quando nos encontrávamos em Colômbia, ele mesmo sugerindo que pudéssemos trabalhar um pouco com as coisas de la divulgação para os médicos de distintas especialidades, estes resultados tão buenos, buscando como que condições de pesquisa, de como fazer evidências de que o tratamento espiritual com oração, perdão, os passes magnéticos e especialmente a desobsessão, porque nunca ha mirado um caso hasta hoje, são mais ou menos 45 anos, sem que cada caso que chegue ao centro espírita, quando miramos o contexto, não tengamos espíritos por todo lado. Cuidamos de eles, o paciente de hoje se queda bem. Então, é uma medicina que vai ampliando seus horizontes. É uma medicina que temos o cuidado direto ao paciente encarnado, com benefícios para a família e a sociedade, e para ele ou ela, pero também uma medicina que por el espiritismo, por los benefactores, por las intenciones del grupo mediúnico, va iluminando el mundo espiritual, va rescatando, va poniendo amor para ellos que antes no conocíamos. Y a través del paciente encarnado, vamos llegando hasta ellos. Entonces, hay muchas cosas, pero me gustaría de considerar estos aspectos. Muchas gracias. Sergio, estaba pensando cuando escuchabas tus palabras, gracias Sergio, pensaba escuchando tus palabras, el espiritismo un gran compañero, podría decir, para aquellos enfermos morales que somos todos. Y de alguna manera ir conociéndolo y actuando con nuestros hermanos de este mundo, encarnados y desencarnados, ese esparcimiento que contabas vos, cómo de a poco todos trabajamos para lo mismo, ir aprendiendo y educándonos en esto que somos, ¿no? Espíritus, nuestra verdadera naturaleza. Ahora, muchas veces he escuchado que dicen, ustedes espíritas tienen todo claro. Ustedes saben más. He escuchado varias veces eso. Acá en la Argentina no se conoce tanto el espiritismo como en otros lugares, pero alguna que otra vez han dicho eso. Y, sin embargo, hay una pregunta que surge y me gustaría que Sabino la conteste. ¿Por qué entonces los espíritas que tienen ese compañero, el mundo espiritual, no gozan siempre de buena salud? ¿Sabino? Sí. La respuesta incluye muchos aspectos, o sea, hay muchas razones que pueden explicar por qué hay tantos espiritistas que aún conociendo la doctrina espírita no gozan de buena salud. Vamos a tratar de tocar algunas de esas. Una, de alguna manera ya la deslizó Sergio Thyssen en su explicación previa, y es de que nosotros estamos en un mundo de expiaciones y pruebas. Y si estamos en un mundo de expiaciones y pruebas, que si bien es cierto, se encuentra en una transición hacia un mundo de regeneración, quiere decir que en este planeta, los que estamos encarnados y vinculados a la Tierra, estamos en un estado evolutivo, si no diría incipiente, al menos de principiantes en el camino de la evolución. Entonces, lógicamente, por nuestra trayectoria, por nuestros errores del pasado, por nuestras dificultades aún para aprender a amar, en definitiva,
por nuestros déficits en el arte y la ciencia de amar, es natural que vivamos situaciones de sufrimiento y, como dijimos, si tuviésemos que encontrar un factor común a todas las enfermedades y dolencias que padece la humanidad, sin duda lo identificaríamos con el dolor y el sufrimiento. Entonces, el hecho de que estemos en un mundo de expiaciones y pruebas ya marca un nivel de nuestro estado evolutivo, de todos los espíritus que nos encontramos acá, seamos espíritas o no seamos espíritas, de un estado evolutivo que no llega justamente a los de primer orden, con mucha suerte a los espíritus de segundo orden en la escala espírita, ¿no? Pero fundamentalmente yo quisiera enfocarme sobre todo en cuáles son los factores que intervienen en los espíritas para que no gocemos de buena salud, aún teniendo conocimiento de la doctrina espírita. Y en ese sentido, para decirlo muy sintéticamente, yo diría, la mayoría de los espíritas que no gozamos de buena salud es porque aún no hemos aprendido a amar como Jesús nos enseñó. Es porque aún no hemos realizado en nosotros mismos la reforma íntima que la doctrina propone como camino genuino, legítimo y esencial para la conquista de la salud. Si no gozamos de buena salud, los que nos decimos espíritas, es porque aún no hemos incorporado en nuestra existencia la vivencia del cristianismo, que no es otra cosa que el espiritismo, porque el propio Kardec nos dijo que el espiritismo es el cristianismo redivivo. Y acá me permito compartir con todos ustedes un pensamiento de Juana de Ángeles, que me parece muy pertinente para lo que estoy tratando de destacar. Juana de Ángeles dice, una cosa es entrar al espiritismo y otra cosa es que el espiritismo entre en nosotros. Porque cuando nosotros entramos al espiritismo, habitualmente tenemos un abordaje de la doctrina espírita de orden estrictamente intelectual. Es decir, vamos conociendo algunas cosas vinculadas a la propuesta del espiritismo que nos legara el ilustre codificador Allan Kardec. Pero cuando el espiritismo entra en nosotros, en vez de ser un conocimiento meramente intelectual, pasamos a tener una conciencia que se traduce en una reforma interior capaz de ayudarnos a desarrollar la difícil ciencia y el complejo arte de amar. Muy bien se dice que donde no hay amor, se desarrolla el dolor o el sufrimiento. Si el dolor y el sufrimiento es el elemento común a todos los problemas patológicos y a las enfermedades, podríamos decir en términos globales y generales que todos los espíritus que nos encontramos reencarnados en este mundo de expiaciones y pruebas, en cierto modo somos espíritus enfermos. Entonces estamos, como bien dijo Sergio, encarnados en este hospital global que no tiene nada más ni nada menos que la función de ofrecernos los medicamentos necesarios y suficientes para que podamos reformular nuestro estado bio, psico, socioespiritual, aprendiendo el difícil arte y la compleja ciencia de amar. En la medida en que nosotros avancemos en ese camino, seguramente vamos a estar en mejores condiciones de conquistar una salud integral, una salud que alcance nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras relaciones y nuestra propia espiritualidad. La distinción entre conocimiento y conciencia la realizó por primera vez el ilustre discípulo de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, un psicólogo y psiquiatra suizo, que muy claramente planteó la diferencia entre conocimiento y conciencia, porque el conocimiento es algo de orden estrictamente intelectual. En cambio, la conciencia es algo que trasciende lo intelectual, atraviesa lo emocional y se consolida en lo vivencial. Entonces, por ejemplo, yo, si quiero poner una situación donde se ve claramente la diferencia entre conocimiento y conciencia, les diría que
tengo varios colegas médicos que pueden dar conferencias brillantes respecto de los efectos nocivos de la nicotina, el monóxido de carbono, el tabaco y el alquitrán. Tan brillante su conferencia que si lo escucháramos posiblemente aplaudiríamos de pie. Sin embargo, termina de dar la conferencia, sale de la exposición al público y prende un cigarrillo. Evidentemente, ese médico tiene muchísimo conocimiento al respecto de este tema, pero no tiene conciencia, porque si tuviera conciencia no haría eso. Lamentablemente, muchos de los que nos decimos espíritas tenemos mucho conocimiento doctrinario, es decir, hemos entrado al espiritismo, pero tenemos muy poca conciencia. Es decir, en el lenguaje de Juana de Ángelis, el espiritismo no entró en nosotros todavía como para reformarnos, como para transformarnos y para hacernos verdaderos ejecutores de ese arte de amar que nos enseñó Jesús y que el espiritismo nos explicó. Entonces, si nosotros tomamos la bandera de la doctrina espírita, fuera de la caridad no hay salvación, y el camino verdadero de toda sanación, que lo señalamos al comienzo, que sería la reforma íntima, es decir, la medicina integral, la medicina trascendental, la medicina espírita propone como medicamento fundamental la reforma íntima, para la cual podemos utilizar todos los recursos que mencionó Sergio, la oración, la meditación, los pases magnéticos, el agua fluidificada, las reuniones de desobsesión. Todos los recursos que nosotros conocemos son válidos, son legítimos, pero actúan, como bien lo explicó él, sobre los efectos. Y nosotros necesitamos, además de actuar sobre los efectos, trabajar con las causas, y las causas están en el interior del ser. Y las causas se van a transformar en la medida en que nos reformemos íntimamente. Tenemos un querido amigo y hermano en el Ideal Espírita, el licenciado Daniel Gómez Montanelli, en Buenos Aires, que explorando algunas cuestiones del sentido etimológico de las palabras, hizo un descubrimiento que me permito compartir con toda la audiencia, porque me parece realmente de un valor enorme para todos los espíritas en general y para los espíritas que estamos vinculados al tema de la salud en particular. Daniel, estudiando la etimología de la famosa frase de Allan Kardec que encontramos en el Evangelio según el Espiritismo y en la codificación, que nos señala: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por el esfuerzo que realiza para dominar sus malas inclinaciones. Resulta que él buscó la acepción etimológica del término moral en la lengua francesa. Y así como en el español, digamos, la referencia más respetada y significativa es el diccionario de Ferrater Mora, en la lengua francesa hay un diccionario análogo al Ferrater Mora para el español que se llama, es de la autoría de Foulquier. Y encontró algo que nos parece maravilloso, porque encontró que en francés el término moral significa simultáneamente tres acepciones. Moral significa primero psicológico, segundo ético y tercero social. Y lo digo muy especialmente en esta audiencia iberoamericana. ¿Por qué? Porque tanto en los idiomas españoles como en el idioma portugués, el término moral solamente se refiere a la dimensión ética del ser. Mientras que en Kardec, en la codificación moral, tiene estas tres acepciones: psicológica, ética y social. Entonces, podríamos decir que la codificación espírita, por ejemplo, ya tenía incluida en su conceptualización, aunque los espíritas no lo supiéramos, pero Kardec sí lo sabía perfectamente, todo lo que hoy desde hace unos 30 años se viene desarrollando bajo la conceptualización de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque no bastaba con tener el deseo de transformarnos para bien, sino que necesitamos resolver nuestras conflictivas psicológicas que nos permitan avanzar en la transformación ética
que se van a consolidar en la transformación social. Es decir, cuando realizamos la caridad que verdaderamente nos da la oportunidad de poner en acción el amor que podemos desarrollar, tenemos que realizar una transformación psicológica, ética y social. Entonces, si nosotros entendemos este sentido del término moral y volvemos a leer y a estudiar la codificación espírita, vamos a encontrar una riqueza que antes se nos escapaba, porque lo entendíamos solamente en un término, en una conceptualización ética. Y cuando Kardec en francés utiliza el término moral, no se refiere solo a lo ético, se refiere a lo psicológico, se refiere a lo ético, sí, como en nuestros idiomas, y también a lo social. Fíjense qué maravilla, porque ya hace 164 años nosotros teníamos un tesoro escondido dentro de la codificación que recién ahora, con el desarrollo de lo que se llama inteligencia emocional, por Peter Salovey y John Mayer de las universidades de Harvard y de New Hampshire, y más modernamente por Soar y Marshall, inteligencia espiritual vinculada a los valores, ya estaba conceptualizado claramente en la concepción espírita de la codificación cuando Kardec utilizaba el término moral. Esto a mí me parece algo absolutamente revolucionario y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la salud. Porque si lo vamos a decir muy sintética y crudamente, yo diría, ¿por qué hay tantos espíritas que no gozamos de buena salud? Y porque hay tantos espíritas que todavía no se han reformado moralmente, no se han reformado moralmente en todos esos sentidos. No han transformado su psicología, no han transformado su ética y no han transformado su vivencia social, que sería la práctica concreta de la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación. Todos recordamos cuando brillantemente Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cómo entendía Jesús la caridad? ¿Cómo podemos definir la caridad de acuerdo a cómo la entendía Jesús? Y los espíritus son categóricos, nos dicen tres cosas fundamentales: benevolencia para con todos, indulgencia para los errores de los demás y perdón de las ofensas. He ahí la fórmula mágica que si nosotros la concientizamos y la implementamos en nuestras vidas, gente, en muy poco tiempo vamos a ser todos saludables, espíritas o no espíritas, porque al espiritismo no le importa que la gente sea espírita, al espiritismo le importa que la gente sea buena, que tenga benevolencia, bien, volencia, voluntad, que tenga voluntad de hacer el bien sin mirar a quién, que tenga indulgencia, es decir, que endulce las acritudes y los defectos de los demás y que tenga perdón de las ofensas. Si nosotros logramos incorporar eso en nuestras vidas, seamos espíritas o no lo seamos, vamos a gozar de un estado de salud mucho más abarcativo, mucho más gratificante, mucho más satisfactorio. Y el mensaje más hermoso que nos da la doctrina es que nos confirma lo que Jesús nos enseñó cuando nos dice que somos seres destinados a la plenitud, que somos seres inmortales, que la muerte de nuestro cuerpo físico no es el final del ser. Y el propio Jesús, según leemos en el libro sagrado judeo-cristiano, en la Biblia, nos dice, ninguna de las ovejas de mi Padre se perderá. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos predestinados a la conquista de la plenitud, de la salud en su más alta expresión. Nuestro libre arbitrio simplemente se restringe a elegir de qué modo vamos a recorrer ese camino, pero nadie puede estar exento del recorrido de ese camino que nos conduce a la plenitud, que no es otra cosa que la salud integral del espíritu, del cuerpo, de las relaciones y de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Gracias, Sabino. Muy claro, muy claro. Entonces trabajemos en el despertar de nuestra conciencia, claro que sí. Y dejemos actuar el mundo espiritual que nos acompaña, ¿no? Y por fin empezamos a comprender el verdadero mensaje de Jesús. Eso. Seamos caritativos con nosotros mismos. Empecemos por casa, por nuestra interioridad. Hay otra pregunta también que teníamos preparada para esta conferencia y un poco los abarca a los dos, así que yo lo invito primero a Sergio.
pero preguntarle realmente, él lo anticipó ya por las prácticas y por la posibilidad que el mundo, la práctica de la medicina con el espiritismo le dio, pero en lo íntimo y lo particular, ¿cómo ayudó a cada uno de ustedes, y empiezo con Sergio, en su práctica médica? ¿Cómo se fue descubriendo e incorporándola, pero en lo personal e íntimo? Muy bien, Marcela. Yo estoy buscando recuerdos de cuando yo era más joven. Siempre me gustaba de seguir medicina, ¿no? Yo nací en una casa, en un hogar de padres, hijo de padres espíritas. Entonces, yo fui conociendo los postulados, escuchando de ellos sobre cosas que siempre fueran muy naturales, como reencarnación, como inmortalidad del alma y tantas otras cosas, de las enseñanzas a través de la doctrina espírita. Entonces, yo muy temprano me gustaba también de conocer los espíritus, de estar frecuentando reuniones mediúnicas y con mucha naturalidad yo me fui conociendo espíritus distintos, tanto aquellos que yo llamaría de benefactores, de hermanos queridos, instructores de aspectos espirituales relevantes, como también llegando a grupos mediúnicos que estaban formados y trabajando para que yo pudiera conocer este contacto, ¿no? Por mucho tiempo, casi 10 años, yo tuve una oportunidad muy preciosa de conocer un grupo con mi mamá y sus amigas de materializaciones luminosas de espíritus. Y entonces yo fui podendo como que interactuar con espíritus desencarnados, de médicos, de enfermeras y personas que cuidaban de enfermos a cada reunión, pero también de físico, que explicaba algunas cosas para mí, y yo entonces me quedé interesado de estudiar física, que es como que una ciencia madre para comprender mejor la realidad. Y entonces yo fui como que mezclando, ¿no? Los estudios y la práctica de la medicina, los aspectos científicos, filosóficos, morales que el espiritismo nos va como que ofreciendo, pero también una forma de estudiar la realidad más amplia, comprendendo inclusive que la Tierra es un pequeño punto, un grano de arena en una playa cósmica, de tal manera que también fue importante para que yo pudiera entender mejor la realidad de la Tierra y de la importancia de se cuidar con todas las herramientas de los pacientes, ¿no? Entonces, fue una cosa muy natural, de tal manera que a partir de una cierta ocasión, yo tenía estudios y experiencia práctica para cuidar de ellos en las terapias intensivas, en emergencia, en consultorio, pero también buscando qué más nosotros deberíamos buscar para una idea mejor de sanación de verdad, y no solamente de como que una supresión farmacológica, o también utilizando otros aspectos de la salud de un modo general de la medicina, pero buscando más las causas. Y entonces
yo estoy buscando, siempre conociendo un poco más y buscando una idea mejor de qué mundo es este, quién nosotros somos. Una idea útil para nosotros que es la idea de modelo, la idea de paradigma, compreendendo como el espiritismo, que estamos saliendo de miles de años de uma vivência toda materialista, não? Uma vivência limitadíssima por causa de isso, porque as questões espirituais agora que estão como que sendo estudiadas, valoradas, por causa de las condições de mirar a realidade del todo, valorando a nossa condição de mundo, a nossa condição de humanidade, e buscando com o Maestro Jesus a motivação para o bem, para a caridade, para que a condição de cuidar seja por amor, seja uma coisa que vá buscando um novo paradigma e uma força nova, uma condição de profundização para a atividade médica como um todo. De tal maneira que nós estamos não só tentando reconhecendo a realidade de todos, pero também minha realidade, não só como aprendiz, pero também alguém que está em el mesmo processo de evolução intelectual e moral, para que eu me quede, como intento que os outros todos também, mais feliz, haciendo lo que eu entendo que é o melhor, é o cierto para os outros também. Então, hoje em dia, eu não me imagino mais estudando solamente os aspectos que estão para todos os estudantes de medicina em todo o mundo. E quando eu falava antes da ideia do sítio de pesquisa, com miles e miles de uma metodologia científica concreta para poner as coisas juntas, espiritualidade, enfermedades, sanação e cura, nós estamos como que mirando um tempo novo, o paradigma espiritualista, o paradigma espírita, de tal maneira que em encontros mundiais, por exemplo, de psiquiatria moderna, eu posso levar com muito carinho uma semilla muito pequena, pero claramente hablando de mundo espiritual, hablando de mediunidade, hablando de la influência de los espíritos em problemas mentais e problemas orgânicos, a ideia de que quando cuidamos de eles, cuidamos do paciente, de eles também, e teremos uma nova perspectiva em la medicina, de tal maneira que também estivemos falando de Allan Kardec, de Chico Xavier, do Evangelho como uma vivência, um estudo e uma prática, para que tenhamos prevenção, porque, em la verdade, há enfermos por todo lado. E não é porque a gente está visiblemente sadia, sana, que não vai ter uma enfermidade, porque em su perispírito estão muitos aspectos que vão permitir o desenvolvimento de uma enfermidade em poucos meses ou anos. De tal maneira que há toda uma ciência que cambia a realidade. O paradigma mente-espírito, espírito-matéria, mente-corpo, que é uma coisa que muita gente está
reflexionando, trabajando, pero estamos buscando en eventos internacionales con colegas. Por ejemplo, el último encuentro que fue en Lisbona, 2019, agosto, 6.000 profesionales de salud mental. Entonces, vamos llevando para el debate las cosas de la frontera, ¿no?, entre la ciencia espírita y el Evangelio de Jesús y la ciencia médica. Me gustaría decir que estamos mirando algo que va progresando con una velocidad muy linda, de tal manera que, por ejemplo, yo soy cardiólogo, si yo estoy hablando o otros colegas en un congreso brasileño con miles de expertos en la área de la cardiología, la sala que más procurada, que se queda llena, es la sala de espiritualidad e enfermedad cardiovascular. Otro día recibí un teléfono, una llamada de un colega de Manaus, de Amazonia, preguntando, estamos te invitando para abrir el Congreso de Cardiología de la Amazonia. Sí, me gustó, miraba la agenda y miraba que yo podría estar. Preguntaba, amigo, ¿cuál es el tema? Imaginando que solicitaría a que yo hablase de arritmias cardíacas o de muerte súbita por infarto del miocardio, trasplante de corazón. Y me decía, tu presentación para todos los presentes va a ser sobre espiritualidad e enfermedades cardiovasculares. Y yo me sorprendí. Hoy no me sorprendo más, porque yo mismo voy aprendiendo con la realidad en Brasil, pero también en otros sitios, que estas cosas yo podría reflexionar de Jesús, están llegando. Cuando él hablaba con las multitudes, estaba haciendo medicina, estaba en una promoción de recuperación de las enfermedades todas. Hoy nosotros trabajamos, como Sabino ha hablado, sobre niveles distintos de sanación. La palabra cura es una palabra muy fuerte. Cura es una cosa profunda, es una cosa rara. Estamos caminando, estamos buscando sustitución de nuestros vicios morales milenares por virtudes que el Maestro Jesús hace 2000 años y mismo antes de él, hermosos pensadores estaban buscando ofrecer, mire vos, eso es el cierto. Acá está el mejor para ustedes, pero ahora tenemos ciencia junto. Antes, filosofía, creencia, religión. Hoy todo eso, pero más ciencia. Y si hay algún punto de inflexión en una curva de cambio de la realidad a nuestro favor, a favor de la gente, de toda la familia de la humanidad, es a mi visión y comprensión doctrina espírita. Porque tenemos al mismo tiempo ciencia, filosofía, creencia o religión, este otro aspecto, pero todo eso es amor para la humanidad. Gracias, Sergio. Como viene de los espíritus, creo que viene desde el mejor lugar, ¿no? Mientras busco si hay preguntas de los internautas, me gustaría que brevemente Sabino también nos diga cómo
influenció todo este conocimiento en su propia práctica médica? Bueno, para mí fue esencial, fundamental, prioritario y continúa haciéndolo, continúa haciéndolo. Yo creo, me considero una persona sumamente sensible y yo a veces, haciendo bromas y a veces hablando en serio, digo que si yo no conociera la doctrina espírita, pero ni loco, ni borracho, ni las dos cosas juntas, podría hacer lo que hago. Porque en mi especialidad, en psiquiatría y en psicoterapias, uno entra en contacto con personas que tienen situaciones de muchísimo sufrimiento, de muchísimo dolor, de muchísima complejidad. Y la doctrina espírita a mí me da no la creencia, sino la certeza de que esa situación dolorosa, difícil, compleja, aparentemente sin solución, es nada más ni nada menos que la mejor condición y situación que esa persona tiene para reeducar su espíritu, para evolucionar, ya sea en la condición de una prueba que pone en ejercicio su capacidad para amar, o ya sea en la condición de una expiación, como consecuencia de errores pretéritos que ahora están generando un sufrimiento que no tiene un objetivo punitivo. No es para que sufra las consecuencias de sus actos anteriores, sino un efecto de reeducación, porque como dice Jesús, no son los sanos, sino los enfermos los que tienen necesidad de médico. Entonces, conocer la doctrina espírita, saber de la realidad de la inmortalidad del alma y de que no existe ningún tipo de situación punitiva, sino que son todas situaciones de oportunidad, de aprendizaje y de desarrollo de nuestra capacidad para amar, es la única condición que a mí me ha permitido desarrollar, estudiar y avanzar en mi especialidad. Porque en mi especialidad, gracias a la doctrina espírita y en cualquier otra especialidad, considero yo que así debe ser, la doctrina espírita nos permite con convicción, con certeza, no solo con una buena intención, sino con conocimiento, acompañar a la persona que está en sufrimiento, incluso en el lecho de su muerte, en el lecho de muerte, porque tenemos también como subespecialidad los cuidados paliativos y la psicosociooncología, que es apenas una transición hacia un estado de mayor nivel de conciencia que le va a permitir avanzar en su proceso evolutivo. Entonces, nada, absolutamente nada de lo que acontece, por más doloroso, difícil y complejo que parezca, tiene otro sentido que no sea el de la evolución del ser, el de su familia y el del conjunto de las personas que estamos involucradas. Entonces yo, como decía Sergio en cierto modo, no me concibo, no puedo pensarme como médico en general y como espírita en particular en la especialidad de la psiquiatría y de la psicoterapia sin el soporte de la doctrina espírita. No puedo imaginarme de otra manera. Y mientras Sergio hablaba de las causas y de los efectos, me pareció, yo recordé una frase que me parece realmente maravillosa, que personalmente yo considero que tendría que estar escrita en la entrada principal de todos los sanatorios y hospitales públicos y privados del mundo. Y es un consejo que Hipócrates, considerado el padre de la medicina, que naciera en la isla de Kos, aproximadamente 4 siglos antes de Jesús, da como consejo a los médicos. Fíjense qué maravilla lo que decía Hipócrates. Hipócrates nos decía a los médicos que tratáramos de poner en práctica este consejo, a mi criterio, luminoso. Antes de curar a alguien, pregúntale primero si está dispuesto a modificar los hábitos y las conductas que lo llevaron a enfermarse. Es decir, claramente presenta una etiología, un origen para cualquier tipo de enfermedad radicado en malos hábitos o en malas conductas que son las que generaron la enfermedad. Entonces, si nosotros tuviésemos esa conciencia en el campo de la medicina en general, sabríamos que todos los recursos que implementamos, medicamentosos y de otra índole,
están apenas actuando en los efectos, que son muy necesarios y que son muy útiles, sin ninguna duda, pero que deberíamos aspirar a las transformaciones interiores del sujeto que está enfermo para que su curación sea realmente un proceso que no venga de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, para que esa reforma íntima se traduzca en una plenitud bio, psico, socio, espiritual, es decir, integral. El espiritismo permite la operacionalización de una medicina trascendental, de una medicina integral. Y en ese sentido, todos nosotros, los médicos y los no médicos, los que somos parte del equipo de salud y los que no somos parte del equipo de salud, si nos consideramos espíritas, tendríamos que considerarnos agentes de salud, porque la poción maravillosa que ofrece el espiritismo para la reformulación interior de los sujetos es la más superior de las medicinas que pueda recibir el hombre, porque el espiritismo, como bien dijo Sergio, desde una perspectiva científica, desde una perspectiva filosófica y desde una perspectiva religiosa, nos permite abordar la cuestión del amor. Y no hay remedio más poderoso en el universo que el amor. Muchas gracias, Sabino. Que da para seguir charlando un montón todo esto, porque no sé si nos extendimos un montón, pero bueno, como hay una pregunta del público todavía, una pregunta más, la va a publicar acá, está de Rodolfo Ferreira. ¿Cuán cerca o lejos está la ciencia materialista de los conceptos espiritualistas o aún espíritas? Un poco lo hablamos, pero me gustaría que Sergio brevemente la responda si tiene ganas, si quiere. Sí, Rodolfo, buenas noches, gracias por tu pregunta. Como estábamos diciendo, el mundo de una forma está para estas cosas cambiando como que a una velocidad muy interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo de estar en Boston hace 20 años haciendo un curso sobre medicina y espiritualidad, pero la gente ahí no conocía espiritismo, ¿no? Y entonces yo miraba como una cosa hermosa, una cosa linda, una semilla. Y en estos 20 años, ¿cuánto cambio tuvimos? De tal manera que hoy es una realidad que la gente pueda, en varias especialidades en medicina, pesquisar, desarrollar, utilizar herramientas de frontera entre espiritualidad y las cosas de diagnóstico y también de sanación, de terapéutica. Yo acostumbro decir que, por ejemplo, tenemos resonancia nuclear magnética, tenemos hace mucho tiempo y cada vez más tecnológicamente provechoso, tomografía computadorizada del cuerpo todo, tenemos ultrasonido, tenemos, por ejemplo, PET scan. Estamos, vamos a decir, trabajando el cuerpo, pero ahora con la idea de que el cuerpo es una consecuencia del espíritu. En el libro que es de Emmanuel, por Chico Xavier, que se llama Pensamiento y Vida, hay un capítulo, mire, que se habla sobre humildad. Es lindo. Y entonces Emmanuel enseña hace décadas que el orgullo lleva a un esgarzamiento del perispíritu. Utilizó una palabra, enquistamiento,
cambio de la estructura molecular, atómica, material, tisular del periespíritu, que va a relacionarse con cáncer, con depresión, con gastritis o úlcera. Es una cosa inimaginable en aquellos tiempos de la publicación de la primera edición de este libro. Ahora no. Ahora es fácil, porque en estas décadas nosotros progredimos en el entendimiento. Gustaría también de decir que estamos imaginando que en poco tiempo vamos a tener 20 años una resonancia para solo la detección del periespíritu, del modelo organizador biológico, que vamos a estudiar mejor, porque con el espiritismo tenemos una idea, vamos a decir con Kardec, cuerpo, periespíritu, cuerpo físico. Con André Luiz ya trabajamos con una idea de cuerpo causal, cuerpo astral y otras cositas, ¿no? Nosotros vamos a estudiar estas cosas en las universidades, facultades de medicina, de tal manera que hoy en día sea Harvard Medical School, sea Duke University, sea acá en Río y tal vez en Buenos Aires con Sabino, muy cerca, idea de cursos de materias, disciplinas de elección o obligatorias, medicina y espiritualidad. Porque es llegada la hora y aún vamos a tener un muy largo periodo de pesquisas y prácticas para siglos. Pero imaginemos que como espiritistas sabemos que todos los problemas principales de la salud del individuo, desde el útero materno, desde los que están naciendo ahora, los niños, los jóvenes, los adultos todos, hasta la tercera edad, todo antes está en el perispíritu. Entonces, en 22 años, yo estoy jugando, vamos a tener la resonancia para mirar el perispíritu de todos a los 5 años de edad. Y entonces vamos mirando qué vamos trayendo del pasado por los nuestros prejuicios que causamos a la gente, que por la ley de causa y efecto, acción y reacción, ley de responsabilidad personal, estas cosas volvieran y están acá en la matriz del cuerpo, que es el perispíritu. Y entonces, antes que la enfermedad deje la condición del perispíritu y va a cambiar el mundo celular de cada órgano que sea, cual sea, nosotros vamos a utilizar con Kardec, con el libro de los espíritus, con las cosas que hoy están más en los centros espíritas, pero mañana van a estar en los hospitales. La imposición de manos, los estudios de Kardec del magnetismo. Kardec fuera magnetizador a partir de sus 19 años. Toda la vida convivió con los mejores magnetizadores de Francia, contemporáneos del codificador, conocía todo. Y nosotros vamos a estudiar en las facultades de medicina cómo mejorar el perispíritu antes que tengamos enfermedades mentales que tienen un sustrato material como autismo, como depresión, como otras también, ¿no? Y también para no tengamos tanto problemas de los más dolorosos,
que van surgiendo sin que nadie pueda hacer otra cosa hoy que no esperar la llegada del sufrimiento. Pero con Jesús, con progreso científico, tecnológico, nosotros vamos mezclando todo como una ciencia sola, como un conocimiento solo, ciencia universal, que incluye el amor por los pacientes con las herramientas que espiritualidad, tecnología, doctrina espírita nos puso en las manos para el gran futuro. Bien, me avisan que hay una pregunta más. Si tenemos ganas, seguimos. Acá la colocan en pantalla, de Magdalena Roberto de Uruguay. ¿Puede decirse que la cámara Kirlian es una radiografía del perispíritu? Pregunta Magdalena. Sabino, ¿tenés ganas de tomar la posta? Definitivamente no diría que la cámara Kirlian es una radiografía del perispíritu. Sí, es una metodología que permite captar algunos aspectos que se denominan efecto corona de la emisión de seres vivos, pero que no de ninguna manera representarían, en esa terminología que lo expresó, una radiografía del perispíritu. El perispíritu, como bien lo sugirió Sergio en su exposición reciente, Kardec era un educador, era eminentemente un didacta, y de esa manera él siempre se preocupó por presentar cosas muy complejas de una manera muy simple, muy accesible para todo el mundo. Pero si uno comienza a ver entre líneas el desarrollo de los conceptos kardecianos, va a empezar a percibir que lo que él engloba todo junto en el término perispíritu, en el concepto de perispíritu, en realidad se refiere a una serie de aspectos que se encuentran entre el espíritu y el cuerpo físico, que tienen distintos niveles de condensación y que tienen una heterogeneidad que parece no concordar con un solo concepto. Entonces, por eso, depende del modelo que nosotros utilicemos. Si utilizamos el modelo inicial que Kardec desarrolló para que todo el mundo, cualquiera sea su grado de inteligencia, pueda comprenderlo, aparentemente la constitución del ser humano es solo una constitución trina: espíritu, principio inteligente de la creación, cuerpo físico, estudiado por las ciencias tradicionales, y perispíritu, que como él lo define, envoltura fluídica semimaterial que sirve de unión o nexo entre el espíritu y el cuerpo. Pero si nosotros vamos hilando mucho más fino, vamos a ver que dentro del perispíritu hay un montón de capas, desde las más cercanas al cuerpo físico, constituidas por el fluido vital, por el doble etérico, hasta las más cercanas al espíritu, que sería el cuerpo causal, una serie de elementos. Por eso tenemos, por ejemplo, modelos pentaconstitutivos del ser humano y modelos como los que vienen de la India, de Oriente, que tienen 7 capas, y en realidad de esas 7 capas habría una que coincide con el espiritismo y que tiene que ver con el espíritu, el Atman, otra que coincide con el cuerpo físico, y 5 que estarían incluidas dentro del concepto de perispíritu. No sé si se entiende. Es decir, es de una complejidad a medida que se va profundizando muy, muy amplia. Pero esto no invalida lo que dijo Kardec, sino que Kardec, cuando desarrolló la doctrina espírita, era eminentemente un pedagogo, una persona que estaba interesada en que todo el mundo pudiese comprender, y maravillosamente hacía unas síntesis impecables que permitieron que desde el menos cultivado hasta el más erudito tuviese condiciones de comprenderlo. Entonces, la cámara Kirlian sí permite captar algunos aspectos que no sé, digamos, que tienen que ver con la emisión de los cuerpos biológicos, de las entidades biológicas, pero de ninguna manera podríamos afirmar que representa una radiografía del perispíritu. Te agradezco, Sabino. Y bueno, entonces, para concluir, que
que como dicen acá los internautas, gracias por tantos esclarecimientos. Bueno, a todo el público que nos estuvo escuchando, tanto al doctor Sabino Luna y al doctor Sergio Thyssen, les agradezco personalmente por la invitación también a participar, al Grupo Iberoamérica. Y bueno, el espiritismo, nuestro gran consolador y nuestro despertador de conciencias, aprovechémoslo. El mundo espiritual está presente siempre. Invito entonces finalmente a Sabino a dar la oración final despidiéndonos de todos. Muchas gracias. Vamos a unir nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras voluntades para invocar al sublime médico de nuestras almas, a nuestro amado Jesús, y en su nombre solicitar que un rayo de luz del infinito amor de nuestro Padre descienda sobre cada uno de nosotros, amparándonos, protegiéndonos, inspirándonos, transformándonos, elevándonos hacia las conquistas de la posibilidad de amar, de servir y de tolerar. Amado Jesús, que ese rayo de luz que desciende sobre cada uno de nosotros nos torne más saludables, nos transforme para bien, nos haga más sensibles, capaces de sentir compasivamente el sufrimiento de nuestro prójimo y nos fortalezca en la voluntad para disponer de nuestras manos al servicio del alivio de ese sufrimiento en tu nombre, Señor. Que este rayo de luz pueda englobar a todos los que están asistiendo a nuestra presentación y que pueda traducirse también en bendiciones para sus familias, para sus hogares, para sus lugares de trabajo, para sus lugares de servicio, para sus lugares de recreación, ayudándonos a transformar este mundo de expiaciones y pruebas a través de la transición planetaria en un mundo de regeneración, que aunque persista todavía la experiencia del dolor, hayamos librado en nuestros corazones y en nuestras mentes, erradicando el concepto del odio, de la venganza, de los celos, de la guerra, de las luchas, para que todos enarbolemos la bandera del amor, de la paz, de la libertad y de la caridad. Que sea en nosotros tu salud, Señor, por tu bendita intercesión para la transformación de nuestras realidades espirituales, fluídicas y materiales. Que así sea.